tiene palabra para nosotros. Vamos a ella. Que no se apague el fuego en la próxima generación, es el título de la enseñanza del día de hoy. Vamos a leer el Salmo 78, versículos del 6 al 7. Que no se apague el fuego en la próxima generación. ¿Alguien dice amén? Amén. Ahora vamos a ahondar en ello. Salmo 78, versículos del 6 al 7. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Hace poco estaba haciendo yo lo que algunos de nosotros hacemos cuando no podemos dormir: prendemos la televisión y empezamos a ver el YouTube. Particularmente a mí me gusta visitar partes del mundo que no he visitado, o sea, casi todo el mundo, y me meto a YouTube y veo a estos creadores de contenido que van a los lugares y graban videos y te van explicando cómo son las comidas, cómo es la gente, van a los mercados, van a los lugares turísticos. Y hace poco fui a Turquía, ¿qué le parece? Estuve por allá en Turquía a través de este youtuber que anda por todo el mundo, y él estaba haciendo un recorrido por Turquía y pasó por ciudades bíblicas, tales como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. En esos lugares que visitó este youtuber, que obviamente él lo mencionó así de pasada, no era su propósito viajero, sino hacer un tour así pues turístico, valga la redundancia. Y él estaba en esas ciudades en las cuales hubieron iglesias llenas del Espíritu, iglesias tan importantes en donde predicaron personajes como Pablo, como Juan, como Pedro. Iglesias que nacieron en medio de milagros, en medio de poder, con gente llena de pasión. Pero hoy, al ver yo a este youtuber mientras transitaba por ahí, estas iglesias no existen, han desaparecido. Turquía fue el corazón del cristianismo, si lo vemos en el Nuevo Testamento, pero hoy es una tierra musulmana, casi completamente cerrada al evangelio. ¿Y sabes por qué? Porque la siguiente generación que vino después de esa iglesia llena de poder, llena de fuego, llena de avivamiento, la siguiente generación no fue afirmada, porque alguien dejó de enseñar, porque en algún punto el fuego que había en esa generación no se pasó a la siguiente generación. Y esto es algo impresionante, porque cuando tú lees la historia de la iglesia te das cuenta de que hubo persecución, de que decapitaban a los cristianos, de que los quemaban en la hoguera, que los aventaban a los leones hambrientos, pero eso no fue lo que hizo que la iglesia muriera en esa región. Murió por omisión, no por persecución, sino por omisión. Y esa historia, mis hermanos, no está tan lejos de nosotros. Vivimos en un país que en algún momento fue el país que más misioneros enviaba a todo el mundo para que predicaran, para que plantaran iglesias, para que llenaran la tierra con el evangelio. Hoy lo llenan con una música toda desabrida y que ni habla de Dios, y llena de una doctrina muchas veces que ni bíblica es. Pero puede pasar no solo en el país en el que vivimos, puede pasar en nuestra propia casa, porque somos buenos para hablar de las cosas están muy mal, están terribles y los falsos profetas, pero ¿y yo? ¿Qué tal soy de profeta en mi casa? Puede pasar en mi casa, puede pasar en mi familia, en tu familia, puede pasar en esta congregación. ¿Te imaginas que la siguiente generación se vaya quién sabe dónde y nomás nos quedemos nosotros ya así viejitos los que estamos o menos? Si no cuidamos lo que Dios está haciendo en nuestros jóvenes, el fuego se va a apagar y vamos a estar en la misma condición de las iglesias de Turquía o Asia Menor. Tal vez los que están aquí ya son papás. A ver, levanten la mano. ¿Cuántos son papás aquí? Levántenla bien, pero no les dé vergüenza, ¿verdad? No les vamos a dar quejas de sus hijos. Mira, casi todos. O quizás los hijos suyos no son hijos que están en el campamento, quizás son hijos que apenas están creciendo, que están a punto de irse. Aquí están estas jovencitas o pequeñitas que las saludaba antes de subir y les decía, bueno, yo pensé que ustedes ya estaban en el campamento, pero no, todavía les falta un poquito para estar allá, pronto van a estar. Bueno, padres como de ellas, de adolescentes, o quizás no tienes hijos, o tus hijos ya estén grandes, ya se fueron de casa, viven en otro lado, pero este mensaje también es para ti, si eres parte de esta congregación. Una congregación llena de jóvenes y llena también de familias jóvenes.
Además, todos en algún momento somos llamados a influir en alguien. Todos hemos de tener un Timoteo, todos hemos de tener un Pablo también, que nos discipule, pero un Timoteo a quien nosotros discipulemos. Puede ser un sobrino, puede ser un nieto, un ahijado, un joven que apenas está empezando a buscar del Señor. Y es que formar hijos espirituales no siempre tiene que ver con la sangre, pero sí tiene que ver todo con la fe. Lo que Dios está haciendo en nuestros jóvenes que están en ese campamento 100% en español, el campamento, ya estamos en nuestro 7º año de que empezamos a trabajar en esta congregación, y antes de esos 7 años mi esposa y yo fuimos líderes de jóvenes, y bueno, ya estamos empezando a ver los frutos de impartir enseñanza en español. Y al principio algunos se quejaban, unos me lo decían de frente, otros por atrás, pero se quejaban. ¿Y cómo es posible? Si es que mi hijo no habla español, ¿cómo le van a enseñar la Biblia en español si él solo habla inglés? ¿Y usted, hermano, habla inglés? No, pues yo no. Entonces le estamos ayudando. El problema está en su casa. Usted tiene que enseñarle español a su hijo en su casa, porque si no, ¿cómo se va a comunicar con él? Y empezamos con ese objetivo de enseñar la palabra de Dios en español, y no solo tener reunioncitas llenas de entretenimiento, llenas de buena onda, sino enseñarles palabra de Dios. Ustedes que traen a sus hijos a la reunión de jóvenes y que se sientan hasta allá, hasta atrás, el primer sábado de cada mes, ¿están de acuerdo que la enseñanza que se les da a nuestros jóvenes no es algo desabrido, no es algo ahí de motivación? No, es enseñanza sólida. Es enseñanza sólida que bien podemos recibir los adultos también, llena de palabra, llena de la gloria de Dios. Y lo que Dios está haciendo en ellos no es una emoción pasajera. Nuestro objetivo es que ellos sean confrontados con la palabra, que reciban un llamado, un despertar de parte de Dios, y necesitan algo más que conferencias y actividades. Y dije algo más. Ellos necesitan modelos, necesitan adultos responsables que estén alrededor de ellos. Necesitan una iglesia que los abrace, una iglesia que los impulse, pero no tan fuerte como impulsarlos al mundo, sino que los impulse hacia las cosas del Señor. Y yo me gozo por los que ya están entendiendo esto de en medio de nosotros. Esta enseñanza va directa a nosotros, siempre todas, pero hoy más que nunca. Yo me gozo porque algunos ya están entendiendo esto, que han captado la visión, espero se entienda esta palabra, o sea, la manera de ver las cosas, y que ya lo han entendido de tal manera que han puesto incluso de sus recursos para que algunos jóvenes pudieran ir a este campamento. Y no se trata de ponerles las cosas fáciles. Esto es un trabajo de toda la congregación. Dios trata con nosotros, los adultos, en este tema de patrocinar a un joven para el campamento, en nuestra generosidad, pero a la vez demuestra que nosotros estamos creyendo en nuestra juventud para que vayan y reciban la palabra. Es como esas personas de las ciudades que patrocinan a un deportista de su ciudad para que vaya a las Olimpiadas o para que vaya al Mundial o qué sé yo, a este tipo de eventos deportivos. Eso es el objetivo que nosotros tenemos. No es darles y ponerles todo en bandeja, en charola de plata, sino que ellos puedan ir, recibir y ser transformados. Algunos jóvenes van a regresar de este campamento con fuego en el corazón, de verdad. Yo recuerdo al primer campamento al que yo fui, hace no mucho, cuando yo era bien joven. Era tan joven que todavía no alcanzaba la edad para poder ir a ese campamento. Era algo así como 13 años y yo todavía no tenía los 13 años, me faltaba. Pero mis papás querían que yo fuera, ellos estaban orando por mí, querían que yo fuera. Yo además quería ir también porque iban a ir todos mis amigos, todos mis cuates, mis compas. Y bueno, gracias a Dios se pudo que pudiera yo ir a pesar de no tener la edad para estar en ese campamento. Y todavía lo recuerdo el versículo que se predicó en ese campamento, fue 1 Corintios 5, en donde dice que somos nuevas criaturas, de que en Cristo somos nuevas criaturas, y el lema del campamento era un gusano que se convierte en mariposa. Y yo me acuerdo que hasta una canción compusimos ahí en el campamento que tenía que ver con el tema. Un tiempo maravilloso, allí me bauticé, ahí Dios habló a mi corazón, y así yo creo que los jóvenes van a regresar con fuego en el corazón, van a regresar con hambre de Dios, van a regresar con decisiones tomadas, van a regresar renovados espiritualmente. Y nosotros, tú, yo, como adultos, como familia, como iglesia, podemos hacer una de dos cosas. Una es apagarlos y la otra es afirmarlos.
echarle más leña a ese fuego que ellos traen. Lo que Dios está encendiendo en ellos necesita ser cuidado en casa, cuidado en la iglesia. Así que adentrémonos a la enseñanza del día de hoy. ¿Qué tienen en común Josué, Ana, Timoteo, el rey Josías? Todos ellos no vivieron en el mismo tiempo, no tuvieron las mismas condiciones, no todos, de hecho, vinieron de familias ejemplares. Pero en todos estos casos que vamos a ver el día de hoy, alguien tomó una decisión espiritual que cambió el rumbo de una familia y que esa familia pudo transformar toda una generación, pudo encender toda una generación. Vamos a ver cada uno de estos casos brevemente para tomar aplicaciones para nosotros, para nuestras vidas. Comencemos con Josías. Vayamos a 2 de Crónicas 34. Mientras que usted encuentra 2 de Crónicas 34, yo le pongo un poquito en contexto. Josías tenía 8 años, el rey Josías tenía 8 años cuando subió al trono. Esas eran cosas que solo pasaban en aquel tiempo, ¿no? Hoy es inconcebible que un gobernante pueda tener esa edad, pero como era por herencia, si moría el padre, pues, y aunque tuviera 8 o 10 años el príncipe, pues venía a ser rey. Y eso ya de por sí nos muestra vulnerabilidad. Un niño de 8 años, eso ya nos muestra inmadurez, nos muestra necesidad de dirección. Un niño de 8 años más bien necesita ser dirigido antes de dirigir a otros. Pero si a eso le sumamos que el padre de Josías fue el rey Amón, un rey malvado, un rey que imitó todas las perversiones del abuelo de Josías llamado Manasés, un hombre tan perverso que incluso a su propio hijo lo ofreció en holocausto a los ídolos. Sorprendentemente, a los 16 años, Josías comenzó a buscar a Dios y cuando tenía 20 años ya empezó una reforma espiritual a nivel nación. 2 de Crónicas 34, versículo 3, dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. No buscó al Dios de su abuelo Manasés ni al Dios de su padre, sino de David. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Lo más fuerte aquí es que el texto que leímos no menciona ni a Amón ni a Manasés como referencia espiritual, lo que decía. Menciona a David. Y eso quiere decir que Josías rompió con el patrón familiar. No siguió lo que hizo su padre, no siguió lo que hizo su abuelo, rompió el patrón y decidió imitar a alguien que fue de acuerdo al corazón de Dios, aunque no lo haya conocido personalmente. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Bueno, algunos tienden a justificar sus conductas, su mediocridad espiritual, su letargo espiritual, lo tienden a justificar porque supuestamente no tuvieron padres que les enseñaron la palabra. No, es que mi padre no me inculcó nada, ni siquiera la católica me llevó mi padre. Y tendemos a culpar a nuestros padres o a decir cosas como: es que si tú supieras cómo me trataron a mí cuando yo era niño, es que si tú supieras las cosas que yo vi, las cosas que me hicieron y el entorno en el que yo crecí, la falta de oportunidades, etcétera, y lo toman eso como excusa. O otros lo toman en el ámbito espiritual y dicen: es que yo me formé en una iglesia en donde pues no nos predicaban la palabra. Era todo el tiempo puro puro emocionalismo, ¿no? Y nunca nos abrían la Biblia, nunca nos enseñaban la palabra, nunca nos daban consejería, cada quien hacía lo que quería. Y bueno, los ejemplos son muchos. Y eso es lo que algunos usan como justificación para su conducta. Pero aquí estamos viendo, en el ejemplo de Josías, que Dios puede obrar con uno que se disponga, aunque no esté en el mejor entorno. A veces nos escriben personas, a mí en lo personal, y digo nos porque otros pastores de las diferentes casas de oración, que es con los pastores con los que yo confraternizo, nos escriben o nos llaman de otros lugares, de otras ciudades, estados o países, y nos dicen: pastor, es que aquí donde yo estoy no hay una iglesia en donde yo me pueda congregar. A veces no sé si lo dicen en serio o no sé si es porque no han salido a buscar, simplemente así lo dan por hecho. Y dicen: no, es que en todas las iglesias nomás están pidiendo dinero, nomás están revolcando a la gente, nomás están trayendo cantantes, artistas cristianos, etc. ¿Y qué es lo que les dice uno? O sea, no sé qué esperan que uno les diga.
yo creo que ellos piensan, no se preocupe, la otra semana le ponemos una casa de oración en la esquina de su casa, sin problema. Pero lo que uno les dice es, usted sea luz en donde está. Busque una iglesia, busque, pero salga y busque, y la mejor que usted encuentre, ahí sea luz, ahí sea un cristiano sabio, un cristiano santo, un cristiano que vive la palabra. Usted haga la diferencia, no culpe a la ciudad en la que vive porque no hay iglesia, de su condición espiritual, de su, bueno, yo aquí me quedo, no. Y si no hay una iglesia en la ciudad donde usted está, pues cámbiese de ciudad. Así de importante es la iglesia. Nadie dijo amén, pero bueno. Si no hay una iglesia en el lugar en donde alguien está, creo que lo mejor que debería hacer es buscar una ciudad, un lugar en donde haya una iglesia. Lo hacemos con el trabajo, ¿no? Si no hay un trabajo en la ciudad en la que vivo, me voy a una ciudad en donde haya trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo es importante para nosotros, porque es el que nos da el sustento, porque es el que a algunos les da identidad. El trabajo, para algunos su trabajo es su identidad. Y salen y buscan trabajo. Pero con la iglesia, pues eso no es importante, ¿verdad? Bueno, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Pero si Dios está obrando en tu vida y crees que el mandato de la palabra en Hebreos 10:25 de no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre es una realidad, si es verdad para ti, entonces, y lo has entendido, entonces dices, aquí no hay iglesia, pues busco un lugar en donde haya una iglesia. Y esto va para, eso sí, para los que nos lleguen a escuchar o a ver más adelante. El punto es de que Dios puede obrar con uno que se disponga aunque no esté en el mejor entorno. Y así, entre nosotros hay algunos jóvenes en nuestra congregación que sus padres no son creyentes, ¿sabía eso? Hay jóvenes, viene a mi mente una jovencita que me parece que anda ahí en el campamento, que sus papás no son creyentes y que su papá no le dan permiso de venir a la iglesia, ni a esta ni a ninguna. Prefieren que se vaya al antro, la jovencita, en vez de venir a la iglesia, así de esas. Y bueno, ella tiene que esforzarse mucho para que le den permiso para ir al campamento, pero ella se sigue conectando a los discipulados a través de Zoom, sigue viendo las transmisiones y está orando para que Dios toque el corazón de sus padres y la dejen venir. Y sabes, es una chica que busca a Dios. Entre nosotros hay jóvenes en algún momento que sus padres les rompían las Biblias. Un joven también hace tiempo llegó con una Biblia toda rota y le decíamos, oye, ¿qué onda con tu Biblia? No, es que tengo que comprar unas así, todas feitas, porque si ven que compro Biblias nuevas en mi casa me las rompen mis papás. Bueno, entre nosotros hay esa clase de jóvenes, algunos que les ponen trabas para venir a la iglesia y el día que toca reunión les dicen, oye, ¿me puedes acompañar al súper? Oye, ¿me puedes acompañar a lavar el coche o a lavar la ropa? Cosas como estas. Bueno, la vida de Josías nos enseña algo muy directo. El trasfondo de una persona no limita el plan de Dios. Quiero empezar por ahí. El que se limita es el individuo, cuando no tiene decisión, cuando le echa la culpa a otros, cuando se deja vencer por las circunstancias y dice, no, pues es que, bueno, si mis papás no quieren ir, pues yo no voy. O cosas como estas, cuando no hay búsqueda. Entonces es cuando ese individuo se pierde de ser parte del plan de Dios. Josías creció rodeado de ¿qué? Si lees el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas, creció rodeado de ídolos, no creció en un entorno bíblico, espiritual, no. Él creció rodeado de ídolos, pero él derribó esos ídolos, restauró el templo, abrió la palabra, y cuando escuchó la ley, dice la palabra que lloró al escucharla, porque anhelaba su alma escuchar la ley de Dios, y tenía menos de 30 años. Tal vez, mi hermano, mi hermana, tú creciste con un padre agresivo o con un padre ausente. Decían por allá, hace años decían, el papá salió por cigarros y nunca regresó, o regresó después de 20 años como si no pasó nada. Bueno, quizás un padre alcohólico, borracho, infiel, Juan Charrasqueado le decían, o un padre simplemente incrédulo, apartado de Dios completamente. Pero eso no define lo que tus hijos van a ver en ti. O sea, para algunos el estándar es su padre. Mi padre era un adúltero, un borracho, esto, aquello. Pues yo no soy, pero tampoco impulso a mis hijos espiritualmente. Yo por lo menos aquí estoy, que me vea aquí en el sofá de la casa viendo Netflix todo el día. Ese no es el estándar, mis hermanos. Debemos de tener un estándar mucho más alto. Josías no vio a Amón, Josías no vio a Manasés, Josías vio a David. Y tú no debes de ver, y yo no debemos de ver a nuestro padre, sea como haya sido.
Si fue bueno, gloria a Dios. Si fue así como lo describo, pues qué mala onda, pero no debemos de ver allí, sino debemos de ver más alto. Ni siquiera al rey David, a Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Él es nuestro modelo a seguir. Dice la epístola a los Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero algunos no ven a Jesús, tienen puestos los ojos en su pasado, en sus circunstancias. Eso no define lo que tus hijos verán en ti. Tú, mi hermano, mi hermana, puedes romper la cadena. Tú puedes ser el Josías de tu generación, el primero que haga las cosas distintas. Es que mi padre a mí nunca me abrazó, nunca me dijo que me amaba. Pues yo no lo voy a hacer tampoco con mi hijo, porque como yo no recibí ese ejemplo, pues ¿qué crees? Tú puedes romper la cadena. Tú puedes romper eso y decir, mi padre no me lo decía, pero yo se lo voy a decir a mi hijo. Hijo, te amo. Ven, te voy a dar un abrazo. Y a lo mejor se pone medio tieso el chamaco porque ya está bigotones, pero no importa, vengas hijo, le voy a dar un abrazo. Y ven, voy a platicar contigo, vamos a pasar tiempo juntos. Y qué bueno que hable español, para que tú que hables español te puedas comunicar con él. El Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y aquí es donde está el eje de este punto. Dios encendió un fuego en medio del lodo. No habían condiciones óptimas, no había un ambiente espiritual, pero sí había un corazón dispuesto. Ahorita que dije eso de fuego en el lodo, bueno, dicen que en los pantanos todos los fuegos se apagan, pero en 2020 en Siberia se descubrió que el fuego subterráneo había seguido por años debajo de la turba, aunque en la superficie había hielo y agua. Y así es el corazón cuando Dios lo enciende. No hay nada que lo apague. Aunque alrededor todo esté mojado, no hay nada que apague ese corazón. Así que tú puedes ser esa chispa en medio del pantano. Tu padre, tu madre, tú, yo, podemos ser esa chispa en medio del pantano. Eso que Dios hizo con Josías, pues yo creo que lo puede hacer contigo también. Que estás en la iglesia, que tienes la palabra, que has visto al Señor Jesucristo obrar en medio de nosotros. Fíjate lo que dice 2 de Reyes 23, versículo 25, acerca de Josías. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón. Wow, qué impresionante. Alguien que no tenía las circunstancias perfectas. De toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Josías no heredó fe, heredó idolatría, confusión, sangre ofrecida a los ídolos, pero lo que hizo la diferencia fue su decisión de buscar al Señor. Y esa decisión, mis hermanos, no se hereda, pero sí puede inspirarse. Tú y yo podemos inspirar a nuestros hijos en esa decisión de buscar al Señor. Salmo 112 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y lo que dice el versículo 2 es lo que quiero resaltar. Y su descendencia será poderosa en la tierra. Pero no está hablando de un poder material, está hablando de temor de Jehová. Lo material es secundario, es añadidura, le llama la palabra de Dios. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Eso es lo que nosotros anhelamos. ¿Usted lo anhela? Bueno, tú puedes ser ese padre, esa madre, ese abuelo que inspira a esta nueva generación que está allá en el campamento y la que viene, que les inspira a caminar con Dios. El fuego no se transmite por la genética, pero sí por la convicción que ellos ven en nosotros y que hay. Veamos el siguiente ejemplo, este escenario familiar que es un poco mejor al de Josías. Y se trata de Ana, la madre del profeta Samuel. Esta mujer llamada Ana era una mujer piadosa. Sin embargo, en su hogar, en su casa, el liderazgo espiritual, digamos que brillaba por su ausencia, para ser así directos. El liderazgo espiritual simplemente no se veía. Su esposo Elcana amaba a Ana, pero su carga espiritual no la entendía muy bien. Como que o le era indiferente o no le entendía. Su apoyo emocional era limitado, su visión espiritual aún más limitada. Y a eso le podemos añadir que Ana tenía un conflicto con su rival Penina, quien continuamente la provocaba, le hacía bullying, se metía a sus redes sociales y le ponía comentarios y le
le mandaba cosas indirectas, etc. Y a esto le sumamos la incomprensión del sacerdote Elí, quien cuando la vio orando pensaba que estaba borracha. Aún así, en medio de estas circunstancias que no eran óptimas para Ana, ella no perdió la esperanza, no permitió que lo que la rodeaba apagara lo que dentro de ella ardía. Ella no esperó a tener condiciones espirituales ideales para buscar a Dios. O sea, no dijo, para que me entiendan mejor, no dijo, bueno, cuando mi esposo se ponga las pilas, entonces yo le entro. Ese es el gran problema de muchas familias. Lo veíamos hace poco que predicaba acerca de la regla de oro. Que decimos, cuando este cambie, yo cambie. Cuando mi esposo sea buena onda conmigo y cariñoso, entonces yo me voy a sujetar a él. Y el esposo dice, cuando ella se sujete, yo voy a ser cariñoso. Y ahí se queda todo. Ahí se queda todo estancado. Bueno, ella no cayó en esto. No dijo, cuando mi esposo entienda, yo voy a orar. No, ella oró. Oró con lágrimas, oró con dolor, pero sobre todo oró con fe. Y su oración no fue una oración egoísta. Ella le pidió un hijo al Señor. Pero esto es algo que a veces pasamos por alto. Decimos, ay, qué bonito. Ana le pidió un hijo al Señor y el Señor le dio al hijo. Pero mira, piénsalo. Cuando ella oró, si lees la narración bíblica, ahorita lo veremos en 1 Samuel 1, si lees te vas a dar cuenta que ella no le pidió al Señor un hijo para ella, como algunos que dicen, yo quiero un niño, porque son bien bonitos los niños. Ni que fueran perritos. O sea, de verdad, algunos ven a los niños como si fueran animalitos y tienen hijos nomás porque están bien bonitos. Pues sí, pero lo bonito se les va quitando con el tiempo. O sea, bueno, son otra clase de bonitos. Bueno, ya sí le dejo para no arreglarle y empeorarla. Sí, están así tiernitos, ¿verdad? Así todos arrugaditos, así con sus rollitos así bien bonitos un tiempo, pero después crecen. Y ya después, ahorita con un biberoncito todo tranquilo, pero después piden 3 hamburguesas y ya es donde dices tú, oye, espérate, me vas a llevar a la quiebra. Y ya es diferente el asunto y te vas dando cuenta que no es solamente tenerlos, sino criarlos. Ella no pidió un hijo solo porque estaba bonito, por capricho, así, sin ningún propósito. Fíjate lo que dice 1 Samuel 1:11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, ¿qué dice? Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Eso tenía que ver con el voto del nazareato. ¿Te fijas? Así es como veía ella el tener un hijo. Voy a tener un hijo para entregárselo al Señor. Voy a tener un hijo para dedicárselo a Él, para formar en mi hijo un varón de Dios de verdad, no como mi viejo, el Cana, diferente. Puede que tu cónyuge, mi hermano, mi hermana, ya sea, puede ser de los dos lados, puede que no tenga el mismo compromiso espiritual que tú tienes. Lo he visto al pasar del tiempo, que llega una familia donde hay una pareja y por lo general uno de los dos está más encendido que el otro. Y bueno, hay niveles, ¿verdad? Hay de todo tipo de niveles en donde tú ves como uno está encendido y el otro no, o la una está encendido y el otro no, y así. Y tú puedes darte cuenta cómo a algunos les tarda años en cambiar la situación. Otros en poco tiempo sus circunstancias cambian y su cónyuge empieza a ir a la par con su cónyuge en lo que tiene que ver con la búsqueda de Dios. Pero tal vez esa es tu condición, tal vez no entiende tu carga, tal vez no entiende tu pasión por Dios, tu oración, pero si tú te mantienes fiel, Dios puede usar tu entrega para encender algo eterno en la vida de tus hijos y en la vida de tu cónyuge. En la primera epístola a los Corintios, cuando Pablo habla acerca de los problemas en el matrimonio, el consejo que le da a las mujeres cristianas, aunque puede aplicar a los hombres, que están casadas y que ya conocieron a Cristo, casadas con un cónyuge que es impío, que es pagano, que no conoce del Señor, el consejo que Pablo les da, inspirado por el Señor, es no abandone a su marido, no lo abandone, más bien con su conducta gane al marido inconverso. Es que es bien fácil cambiar de pareja. Por eso todo el mundo tiene 2, 3, 4. El otro día platicábamos, mi esposa y yo, acerca de personas que conocemos y decíamos, ¿seguirán casados? Gente no cristiana. Y decían, lo dudo. Yo decía, la verdad, no creo que sigan casados.
Y me decía, ¿por qué? Le digo, pues nadie dura ya en el matrimonio ahora, en la gente del mundo. Tan pronto tienen los primeros conflictos y dicen, ¿sabes qué? Pues tú por tu lado y yo por el mío, somos incompatibles. Resulta que uno es una mesa y el otro es un escritorio, son incompatibles o no sé. Y se separan y se divorcian y se buscan otro o otra y luego con otro y con otra y así se la llevan, ¿no? El punto es, mis hermanos, que la palabra le dice, no abandone a su marido, no le deje, ni siquiera porque es que no somos de la misma fe y la Biblia dice que no estemos en yugo desigual. No, dice eso, dice para los que se van a casar apenas, no para los que ya están casados. Aguante vara. ¿Sí? Porque primero decías, ay, es que es el amor de mi vida y míralo, ay, está precioso. Entonces, de veras, sí, yo me quiero casar con él. Pues órale, nadie te obligó. Y ahora que las cosas cambian, que ya no es como antes, que el galán se te convirtió en galón, que la que tenía figura de Coca-Cola sigue siendo Coca-Cola, pero en bolsita, como las ponían en mi país. Y las cosas cambian. Y bueno, hay que permanecer. Y si no está en Cristo y si no tiene las mismas convicciones, no está en el mismo canal que tú, la Biblia te dice, no le abandone. Más bien, con su testimonio, gánese al incrédulo y enciende el fuego del incrédulo y enciende el fuego de sus hijos. Otro caso similar, pero en el Nuevo Testamento, es el de una mujer llamada Eunice. Algunos la conocen, la madre de Timoteo. La conocen porque lo han leído en la palabra. Por lo que vemos en el libro de los Hechos, cuando leemos acerca de Timoteo y su historia y su familia, parece que el padre de Timoteo, pues nunca abrazó la fe. De él, Pablo dice que era un hombre griego, así. No dice que era un hombre judío, era griego, pero no resalta tampoco que haya sido un griego que conoció al Señor. Sin embargo, su madre Eunice y la madre de Eunice, Loida, la abuela de Timoteo, no se paralizaron por eso. No dijeron, no, pues ni modo, mi esposo, podría haber dicho Eunice, pues es un griego pagano que le ofrece sacrificios a los ídolos y que se mete a los templos ahí con las hieródulas y hieródulos y bueno, pues ni modo, pues así se queda, ni modo. No, ellas asumieron con valentía la responsabilidad espiritual del hogar. Eunice apoyada por su madre. Y qué valioso es que haya una mamá, una abuela, quiero decir, que es la que influye espiritualmente en sus nietos. Que se borre esa imagen de que los abuelos son los que consienten a los niños. No, los echan a perder, es la verdad. Y los padres les quieren enseñar de una manera alimentación o hábitos, etcétera, en la casa, pero llegan a la casa de la abuela y le dicen, ay, mira, tus papás no te dan esto, pero yo sí te lo doy. Tus papás no te compran eso, pero yo te lo doy. Te voy a dar un celular y tenlo escondidas. Y piensan que se ven bien bonitas, piensan que hacen mucha gracia, pero en realidad están echando a perder. Necesitamos no abuelos así, sino abuelas como la madre de Eunice, como Loida, que apoyen a la madre o al padre o a los dos a inculcarles el camino del Señor, a formar personas espirituales. Desde pequeño Timoteo fue expuesto a las Escrituras. Pablo dio testimonio de esto en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 15. Dijo, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Qué maravilloso, ¿no? ¿Esto de qué nos habla? De comunicación, diga comunicación. ¿Cómo conoció Timoteo las Escrituras? Pues por comunicación de su madre, por comunicación de su abuela. Y yo creo que el Timoteíto se acercaba con su mamá y le decía, ¿qué estás haciendo, mamá? Estoy cocinando, hijo. Pero mira, la Biblia habla acerca de una mujer llamada Sara y le hablaba de las Escrituras y le enseñaba principios bíblicos y luego iba con su abuelita y su abuelita le decía la palabra de Dios, le hablaba acerca de las Escrituras, que es lo que vemos. Pero el conocimiento de Timoteo, su carácter, su fe, no solo nacieron de enseñanzas verbales, porque es bien fácil leer una historia bíblica y decirles, no, mira, el rey David mató a Goliat y Jonás pues estuvo en el vientre del pez y todo este tipo de cosas. No solo fueron enseñanzas verbales, sino un ejemplo constante de esas dos mujeres. Y ellas no tenían el respaldo del padre, pero tenían convicción. Ellas no tenían un liderazgo masculino en casa, pero tenían el testimonio suficiente para formar a un siervo de Dios. Dos mujeres
formando a un siervo de Dios, a un pastor. Tanto Ana como Eunice vivieron en hogares donde no todos se empujaban hacia el mismo lado, no todos se empujaban hacia Dios, pero eso no detuvo lo que Dios quería hacer con sus hijos. Padre o madre que estás aquí, los que levantaron la mano, todos, no necesitamos condiciones perfectas, porque entre los que levantaron la mano puede que haya uno que sí busca al Señor, haya otro que de plano no, o que hay más o menos, que dice que sí, pero como que no, que nomás como el coche que teníamos allá en mi pueblo, no arrancaban, y así están, nomás arranca y no arranca, como que arranca y como que no arranca. Bueno, quiero que recuerdes que para criar hijos firmes en la fe, lo que necesitas no son circunstancias óptimas, sino determinación, constancia y dependencia de Dios, que es lo que tuvieron ellas. Puede que tu esposo no ore contigo y que le digas, viejo, deberíamos de orar con nuestros hijos. Sí, y nomás te da el avión y te quedas esperando y al final ya no oraron. No esperes a que él tome la iniciativa, no esperes a que él obedezca lo que tú le dices. Tal vez tu esposa no esté tan comprometida como tú, pero si tú perseveras con fe, Dios puede escribir una historia nueva en tus hijos, así como lo hizo con Samuel, así como lo hizo con Timoteo. No te estoy hablando de cosas imposibles, sino de evidencias y de personas que tenemos en la palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo puso ahí en la palabra. Ahí está Timoteo, ahí está Samuel. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Nadie está diciendo que es fácil. Yo no estoy prometiendo vengan ahorita, yo voy a pasar y les voy a poner la mano y ya. No, pues no es magia. Ni que fuera el brujo de Catemaco, no, espérate, no sé si. ¿Se siente injusto? Claro que se siente injusto. Se siente injusto que quieras venir y justo cuando quieres venir a la iglesia o quieres conectarte al discipulado, tu esposo te dice, tengo hambre, y tienes que ir a hacerle la cena. Bueno, entonces ya le dices al encargado de tu ministerio, voy a tener la cámara apagada porque le voy a estar haciendo la cena a mi esposo, perdón. Y ya, todo bien, ¿no? ¿Es desgastante? Sí lo es, sin duda. Pero Dios honra al que se para firme y dice, aunque en casa no haya acuerdo, yo sigo buscando al Señor. Voy a pelear por el corazón de mis hijos. Algunos se esfuerzan por darle una carrera a sus hijos. Y que bueno, una carrera no es mala. Otros se esfuerzan porque sus hijos logren, no sé, sueños artísticos o deportivos, etcétera. Y ves a madres que están allí con todo, aunque el padre esté ausente o no le importe, y sacan adelante a sus hijos. Yo no estoy hablando de eso, eso tiene su lugar, pero ahora yo estoy hablando de lo que tiene que ver con buscar a Dios, pelear por el corazón de nuestros hijos. Hace poco uno de los pastores, el pastor Mario Kim de Guadalajara, estaba predicando una enseñanza para padres en el servicio online, si puede vuelva a escuchar, que era el mundo quiere robarte a tus hijos, algo así era el título. Y es verdad, el mundo quiere evangelizarlos, el mundo quiere discipularlos, el mundo quiere moldearlos, pero no se los vamos a permitir. Al menos yo estoy decidido en no permitírselo. Ya ahí la llevo, ya 16 y 17 tienen mis hijos, pero no voy a bajar la guardia. Mi esposa y yo no lo vamos a hacer. Aunque no todos en tu casa alimenten el fuego, tú sigue avivándolo, hermano, hermana. Dios lo ve y tus hijos lo van a recordar. Quizás alguien aquí diga, recuerdo a mi abuela cómo oraba por mí, o recuerdo a mi madre cómo oraba por mí, o recuerdo a mi padre cómo oraba por mí. Y a lo mejor en ese momento no lo entendía, decía que estaban locos, pero ahora lo agradezco que estoy en el Señor. Y esto nos deja una verdad poderosa. Cuando uno se pone de acuerdo con Dios, aunque el otro no lo haga, estoy hablando en la pareja, el fuego se puede mantener encendido. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No hay que desmayar. Vamos a segar, sí, a cosechar, sí, pero no hay que desmayar. Veamos el siguiente escenario familiar. Ya vimos lo que Dios hizo con Josías, con Timoteo, con Samuel, en entornos en donde solo uno llevó el peso espiritual o incluso donde el ambiente familiar era adverso. Entonces aquí viene la pregunta central de este punto que vamos a ver. Si Dios puede levantar profetas, reformadores, pastores en hogares rotos y disfuncionales, ¿qué no puede hacer Dios cuando papá y mamá están en el mismo canal? ¿Te imaginas?
Ya vimos que a Dios no le detienen circunstancias adversas, a Dios no le detienen en donde los dos jalan para dos lados distintos, pero ahora quiero centrarme en el caso que puede ser nuestro, en donde los dos están en el mismo canal, en donde los dos tienen el mismo objetivo. Dice la palabra que los hijos son como saetas en manos del valiente, son como flechas en manos del valiente. Y el valiente no tiene nomás flechas por tenerlas ahí de adorno, las tiene ¿para qué? Para tirarlas con su arco y tira hacia un objetivo. No nomás los tira a lo loco, pum, algunos tienen chamacos y a lo loco, y quién sabe, ¿cómo se llama? ¿Tú cómo te llamas? Juan, Pedro, ¿cómo te llames? Ven, ¿no? Dice que son saetas en manos del valiente y el valiente mira hacia un objetivo. ¿Hacia qué objetivo quieres lanzar a tu hijo, a tu hija? Esa es la pregunta. Que los dos se hagan esa pregunta. ¿Qué quieres? Y sería bueno que si son hijos de Dios, el objetivo sea un objetivo espiritual. No estoy diciendo que todos van a ser pastores. No todos. Dios llamó a unos una cosa, a otros otra. Dios repartió dones. Pero yo estoy hablando de hijos que busquen a Dios. Si tú dices, tú esposo y esposa, dicen, queremos que nuestros hijos honren a Dios. Como consecuencia, van a ser hombres de bien. Como consecuencia van a ser hombres trabajadores, como consecuencia van a ser buenos administradores, como consecuencia van a ser una bendición a la sociedad en donde sea que estén. Pero a veces queremos solo las añadiduras, solo lo que está alrededor, sin irnos a la raíz del asunto. Y que tengamos este mismo objetivo. Y este punto no idealiza los matrimonios cristianos, tampoco dice, mira, todo va a salir bien. Si los dos le echan ganas, todo les va a ir bien. No estamos hablando de eso, pero afirma esta verdad. Cuando los dos caminan juntos en la fe, tienen un mismo objetivo, el terreno se vuelve más fértil para que los hijos abracen esa misma fe. ¿Sí me doy a entender? Un ejemplo que no podemos omitir es el ejemplo de Josué. El pueblo de Israel acababa de entrar a la tierra prometida. Estaban rodeados de otras culturas, rodeados de gigantes, lo que tú quieras, de ídolos, de otras formas de vida, como nosotros llegamos aquí cuando llegamos a este país. Y a veces lo primero con lo que encontramos era la regadera, ¿no? Y dices, mira, ¿cómo le abro esta onda, no? ¿Para dónde sale la caliente, la fría? O sea, otras costumbres, otro estilo de vida, así estaban ellos. Pero en medio de ese ambiente confuso, en medio de ese ambiente que podía ser tentador para algunos, Josué se paró firme. Y dijo en Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, pues allá ustedes, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, esa es la actitud de la que estamos hablando. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no es allí el burro por delante, como decíamos, ¿no? Que está diciendo yo y mi casa. No, ese yo y mi casa, ese yo primero, habla de que yo tengo la decisión y mi casa viene detrás de mí. Yo voy a la iglesia y mi familia viene conmigo. Bueno, gracias por lo que dijeron, amén. Pero es que luego caemos en esto de, como imagínate, Josué hubiera dicho, bueno, yo y bueno, mis hijos, pues hay que ellos decidan ellos, ¿no? Que hay que ellos ¿verdad? Porque la fe no se impone, ¿verdad? Que no, y no, pues que ellos le echen ganitas. No, yo y mi casa. Él entendió que como cabeza del hogar debía liderar con convicción, cada uno en el lugar en donde está. Él como cabeza del hogar dijo, yo voy a liderar, voy a marcar la pauta, voy a trazar el camino. Eso es lo que hace un líder. Y a veces torcemos las cosas, volteamos las cosas y decimos, no, usted, mi hijo, vaya a la iglesia. Usted, mi hijo, conéctese. Yo aquí lo apoyo, yo lo mando al campamento y aquí yo todo tranquilo. No, fíjate cómo Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo creo que hacen falta más Josués. Y lo más fuerte de esa frase es el yo y mi casa, porque él no estaba hablando solo de su fe personal, mi relación personal con Dios. No, él estaba hablando de su responsabilidad como padre de levantar una casa que sirviera a Dios. Lo he dicho otras veces y pues no me cansaré de repetirlo, hasta con cuetas lo estoy diciendo, ¿verdad? Si un varón se queja de su esposa y dice, no, es que mi esposa es así, mi esposa es bien fodonga, mi esposa es esto y bien aquello, ¿no? Bien chismosa. Lo único que está haciendo es exponer su trabajo como sacerdote del hogar.
Bueno, pues, qué bueno que nadie dijo amén, porque quiere decir que están poniendo atención y lo están reflexionando, están así loading. Tu esposa, mi esposa, hablo por mí para que no se oiga así fuerte, mi esposa es el reflejo de mi liderazgo. Así que si hay algo malo que hablar de mi esposa, yo soy el responsable. Porque no he sido ejemplo, porque no he liderado, porque a lo mejor me he quedado corto en áreas y bueno, pues ¿para qué voy a andarlo diciendo? La palabra dice que el amor cubre multitud de pecados. Y si hay algo, lo veré yo y lo atenderé y lo enseñaré con amor y con paciencia, como dice la palabra en Efesios capítulo 5. Pero si hablamos mal, es así como que, brother, y a veces los escucho y digo, brother, te estás quemando terriblemente. Estás tratando de hacer ver mal a tu esposa mientras que demuestras tu mediocridad como líder, como cabeza del hogar. Pero bueno, para eso estamos, para enseñarte, para ayudarte. En tiempos de confusión, en tiempos de relativismo, en tiempos de desinterés espiritual, el liderazgo en casa no se puede dejar en manos de otros. No es trabajo exclusivo del pastor. Y estas frases a veces se escuchan en las casas. Yo sé que en las de ustedes no, pero en otros lados. Dicen, le voy a decir al pastor, mira, te viene el pastor. ¿Y yo qué? Yo tengo mi familia, ¿no? Yo soy el sacerdote de mi hogar y yo le instruyo en la palabra de Dios, pero en cada casa hay una cabeza de hogar. Estoy hablando ya de familias que los dos vienen a la iglesia, conocen a Cristo, ¿no? No se trata del pastor y otros peor le dicen a los niños, le voy a decir al pastor, ahí viene el pastor. Y como que ahí viene el coco, ¿no? Y cambiaron al coco por el pastor. No, por ahí no va el asunto. No es trabajo exclusivo de los líderes del campamento. No, ya mandé a mi hijo al campamento para que me lo regresen como el apóstol Pablo. No es trabajo de ellos o de los mismos hijos. Es tarea del padre. Nuestros hijos están en formación y los expertos dicen que el cerebro de una persona se termina de desarrollar por ahí de los 18 años en adelante. Entonces sería sin cerebro decirle a un niño que apenas se está formando que él decida si quiere venir a la iglesia, que él decida si quiere conectarse al discipulado, que él decida si quiere ir al campamento. ¿Por qué tu hijo no fue al campamento, hermano? Es que no quiso. Entonces él es el que gobierna, no tú. No, pues hay que trabajar contigo, hay que ir a la palabra, hay que ponernos en el mismo canal. Y si el padre no está en la casa, volviendo a lo que decía hace un momento, bueno, la autoridad espiritual tiene que ser asumida con seriedad por el que quede. No, pastor, es que mi esposo, bueno, pues tú éntrale, tú forma, tú sé ese modelo, tú sé ese Josué o esa Josué, en este caso, en cuanto a la decisión, yo y mi casa serviremos al Señor. Vemos un escenario en el que ambos padres trabajaban juntos en la formación espiritual de sus hijos. Lucas capítulo 1, versículo 5. Y me refiero a Zacarías y su esposa Elizabeth. Ellos eran un matrimonio justo en medio de circunstancias complicadas. Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esto que nosotros leímos ocurrió en un tiempo conocido como los 400 años de silencio. Algunos estudiosos, al ver la evidencia que tienen, esto es por supuesto una hipótesis, pero quiero plantearla. Ante las evidencias que tienen, no hubo profecía en 400 años. No hubo profeta en 400 años. A eso se le conoce como el periodo de silencio. Y en ese periodo, Dios escoge a una pareja fiel, a una pareja constante, obediente, que no eran famosos, pero eran firmes. Dice la palabra, leímos que ambos eran justos. Es decir, vivían de forma recta, vivían de forma honesta delante de Dios, aunque no había profecía en ese tiempo, aunque no había profeta. 400 años, generaciones y generaciones y generaciones en donde Dios no habló, según la evidencia que tenemos, y aún así ellos eran justos delante de Dios. O sea que sí se puede, ¿no? Sí se puede ser recto, honesto delante de Dios, aunque el entorno no sea propicio. ¿No era fácil? Por supuesto que no. No había avivamiento, no había voz profética. Como vivir en una iglesia en donde no hay
en una ciudad donde no hay iglesia que enseñe bien la palabra. Pero además, leíamos al principio del versículo 5, hubo en los días de Herodes. Se investiga quién era Herodes. O sea, vivían en un gobierno terrible, corrupto. Y por si fuera poco, eran estériles, no podían tener hijos. Esto socialmente, espiritualmente, era visto como una deshonra. Ellos buscaban a Dios, pero sus circunstancias los hacían ver como deshonrados. Pero a ellos ni la espera ni el dolor los sacó del camino, los desanimó. En medio de esa sequía que narraba hace un momento, un ángel les avisa que iban a tener un hijo y que este hijo sería nada más y nada menos que el precursor del Mesías tan esperado por el pueblo de Israel. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Pueden haber hogares entre nosotros que están viviendo un silencio, espiritualmente hablando, una sequía, que están esperando una respuesta de Dios. Para que me entiendas, han estado orando por sus hijos, pero sienten que no pasa nada. Y oran y oran y no pasa nada, y no pasa nada. Pero si persisten en obediencia, así como Zacarías, como Elizabeth, Dios los puede usar para formar a un siervo de Dios, para formar a un hijo de Dios piadoso, alguien que marque la historia. Mira lo que dice la palabra en Lucas 1:80 acerca de la formación de Juan el Bautista. Estos padres que por fin recibieron por lo que le habían estado pidiendo al Señor, dice Lucas 1:80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Su crecimiento físico iba de la mano con su crecimiento espiritual. No dijeron, no, pues ahorita está chiquito, ya después va a entender. No, ahorita no lo voy a llevar a la clase porque no, hace calor o no es la clase como a mí me gusta. Entonces, no, mándalo, no le impidas que se acerquen al Señor. Crecía y se fortalecía en espíritu. Según un estudio realizado por el Institute of Family Studies, dice que cuando ambos padres asisten regularmente a la iglesia, el 33% de los hijos mantienen la fe en la adultez. Es un buen porcentaje. Pero cuando solo uno de los padres lo hace, el número cae entre el 2 y el 6%. Son los casos que planteaba hace un momento. No es que se dan abundantemente, son pocos los casos. Tú puedes ser esa excepción, pero aquí estoy hablando de cuando los dos son fieles en su asistencia a la iglesia. Eso es lo que muestra este estudio. 33% se mantienen firmes en la adultez. Y esto no es garantía de éxito, pero sí es la muestra de una realidad. El impacto espiritual se multiplica cuando los dos están comprometidos con el Señor. Imagina una semilla que se planta en una buena tierra. Si solo una persona riega esa semilla, pues sí, va a dar fruto. Tiene esperanza y va a dar fruto. Pero va a requerir mucho esfuerzo de esa única persona que está regando esa semilla. Pero si son dos personas que cuidan esa misma semilla, uno la riega en la mañana, el otro por la tarde, uno poda lo seco, el otro abona la raíz. Bueno, si trabajan con el mismo fin, con el mismo objetivo, en coordinación, la planta no solo va a crecer, va a florecer y va a dar un fruto más fuerte y quizás más pronto. Pablo dijo a los Corintios, en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, es un trabajo en equipo. Si Dios puede hacer crecer una planta con un jardinero fiel, imagínate lo que Dios puede hacer con dos, con papá y mamá que son fieles en el corazón espiritual de sus hijos. Así que si tú y tu cónyuge conocen al Señor, no caminen separados en cuanto a lo espiritual, en cuanto a nada, pero aquí estamos hablando de lo espiritual. Que no diga uno una cosa y el otro diga otra, porque a veces así ocurre. Y el joven o el adolescente o el niño que ahorita está en su clase, pero que crecerá, está todo confundido, ¿no? Y dice, mi mamá dice que sí voy, mi papá dice que no voy. Y bueno, pues ya dijo mi mamá que sí, pero mi papá va a decir que no, o al revés. No, mis hermanos, hay que ponernos de acuerdo. Y por favor, hay que ponernos de acuerdo que no sea delante de nuestros hijos. Ponerse de acuerdo, ¿qué es? Es presentar argumentos, ¿sí? O sea, es una negociación, por decirlo así, en cuanto a la toma de una decisión. No se trata de que el hombre diga cómo son las cosas y la mujer a todo diga que sí. No,
Si tú vas al Génesis, al principio de cómo fueron las cosas, la palabra dice que Dios le dio a Eva, a Adán, como una ayuda idónea. Y dice la palabra que ambos señoreaban sobre el huerto, o sea, ambos gobernaban juntos. Ese pisoteo sobre la mujer vino después de la caída, pero tú y yo estamos en Cristo, en esa nueva realidad que Dios tenía planteada desde un principio. Entonces, gobernar juntos, ¿qué es? ¿Me explico? Estamos hablando de gobernar juntos como, ok, hacemos esto, por esto, por esto, por esto. Y la otra persona que tiene voz y voto dice, mira, yo creo que esto sí, pero esto no, por esto y por esto. Y entonces llegan a un acuerdo, no a un pleito, sino a un acuerdo. Y uno dice, mira, creo que lo que dices tiene sentido, pero ¿por qué no le hacemos de esta manera? Y el otro plantea sus argumentos y al final se toma una decisión siempre con base en la palabra de Dios. Aquí de lo que se trata es de hacer lo que Dios diga en su palabra. Entonces los argumentos son por esto. Y a veces los dos tienen buenos argumentos y no llegan todavía a un acuerdo. ¿Qué se hace allí? Bueno, tienes la bendición de ser miembro de una iglesia y pides consejo. Y dices, mira pastor, ella dice esto, por esto, por esto y por esto. Él dice, yo digo esto, por esto, esto dice la palabra, ¿tú qué nos aconsejas? Entonces ya uno les dice, ¿no? Mira, esto tienen que considerar esto otro que no están viendo, esto otro, creo que él tiene la razón o ella tiene la razón. Y cuando nuestro cónyuge habla con la palabra de Dios, ¿qué hemos de decir? Amén. ¿Sí? Si tú hablas con la palabra y tienes respaldo y vamos hacia el mismo objetivo, no se trata de lo que yo digo o tú dices, sino del objetivo al que queremos llegar. Y así es como pueden llegar a un acuerdo. Pero por favor, este es lo que estaba diciendo, esto ya fue como pilón. Lo que yo estaba diciendo es, por favor, no lo hagan delante de sus hijos. Que sus hijos vean decisiones ya tomadas y firmes. Papá, ¿voy a ir? No, no vas a ir, hijo. Por decirlo, ¿no? A un evento o algo de la escuela o qué sé yo, ¿no? No, no vas a ir, hijo, porque ya hablamos tu mamá y yo por esto y por esto. Que no haya un escape para él de ir con su mamá. Mamá, por favor, ándale. Y le lloran tantito a la mamá y, ay, viejo, ándale, déjalo ir. Y ahí va. Y así resultan las cosas terribles, ¿no? Que estén en un mismo sentir. No es suficiente con estar casados. Hay que estar de acuerdo en el propósito. Sepamos esto. No basta solo con amar a los hijos y, ay, qué bonito. Hay que formarlos en el temor del Señor. Y hay veces que tendremos que decirles que no a cosas que ellos quieren hacer, pero que les ponen en riesgo, o que les pueden desviar del plan de Dios, que los pueden enfriar. Malaquías capítulo 2, versículo 15. Esa es la versión Nueva Traducción Viviente, que me pareció muy oportuna leerla en esta versión. Dice, pregunta el Señor, Malaquías 2:15, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. Qué poderosa la palabra, ¿no? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? Es el que le pertenecemos, los dos. De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Me encantó esa traducción. Eso es lo que quiere el Señor. Hijos que vivan para Dios. Y que sean ingenieros, que sean arquitectos, que sean lo que quieras, pero que vivan para Dios. Volvamos al principio y pensemos en el futuro. Salmo 78, 6 nuevamente. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y a los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Esta fue la razón de toda la enseñanza desde el principio. Porque aunque no seas padre hoy, si no lo eres, o aunque tus hijos estén pequeños, esa generación que hoy está ya en ese campamento alzando sus manos, va a ser mañana la generación que va a pastorear, que va a servir, que va a evangelizar, que va a mantener viva esta iglesia. Yo me gozo. Ahorita en el grupo de alabanza, usted que llegó temprano, estábamos los de la vieja guardia, los dinosaurios, ¿sí? Así este grupo, Benjamín en la batería, yo en el bajo, Javier en el piano, Mireya, Karen, Marta, fuimos los que empezamos. Si va en los videos de cuando empezamos en la iglesia, éramos esos los que empezamos. Pero se imagina que todavía siguiéramos nosotros ahí, ya todos tiesos ahí. No, hemos formado a otra generación.
Y ayer me mandaron una foto del ensayo que tuvieron ahí en nuestra casa, que es su casa. Mi esposa y yo nos fuimos para no aguantar los tamborazos, pero nos fuimos y nos mandaron una foto de los jóvenes que estaban ensayando y que están ahorita ministrando la alabanza en el campamento, y nos gozábamos porque decíamos, mira, ya nos podemos retirar, pero no, porque si no, cuando ellos se van, luego quién toca y quién canta, ¿no? Y veíamos ahí a todos los jovencitos cantando, y eso platicaba yo en la mañana con uno de mis mentores, de mis pastores, y le estaba compartiendo eso, le compartí la foto y le platicaba con él y le decía, ¿sabes? Me gozo de que esos jóvenes no solamente están tocando, son jóvenes que están instruidos en la palabra, que saben lo que están haciendo y por qué lo están haciendo y para quién lo están haciendo. Y yo veía, porque tengo la cámara que me manda notificaciones a mi teléfono de la casa, y el ensayo era a las 6. Bueno, al 20 para las 6 empezaron a llegar, al 20 para las 6, todos puntualitos, sin nadie que les estuviera arreando. Y hable porque no iba a estar el pastor, o a lo mejor pensaban que iba a estar el pastor, pero no. Iban llegando 20 minutos antes. A la hora de empezar el ensayo ya estaban todos listos, conectados, listos para empezar a ensayar. Eso, mis hermanos, no es arte de magia. Eso ha sido enseñanza y ejemplo. Enseñanza y ejemplo. Y pregúntenles a los de la alabanza cuándo los he regañado yo. No hay necesidad. Es enseñanza y el ejemplo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y platicaba, decía con este mentor mío, y le decía, ya me puedo morir, ya me puedo ir con el Señor, y ya hay quien predique, ya hay grupo de alabanza y ya está, pero seguimos adelante en la obra del Señor y no queremos que eso se apague, porque es bien bonito, pero eso se puede apagar. He visto también personas que han estado encendidas, jóvenes encendidos, que le han echado ganas y que de pronto los dejas de ver, y cuando los ves dices, ¿qué pasó? Bueno, alguien apagó ese fuego. Dios nos llama a encender un fuego que alcance a esos jóvenes, a transmitir un testimonio que los sostenga, que ellos volteen alrededor y que vean que el Señor es real, que deseen ser como nosotros. ¿Has pensado eso? ¿Soy la clase de cristiano que mi hijo quisiera ser? Está gruesa la pregunta, ¿no? Gracias, Señor, que me la diste ahorita. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Soy el cristiano ejemplar para mis hijos? No estoy hablando de perfección, por supuesto, nadie lo somos. Pero sí que nuestros hijos pudieran ser entrevistados con toda honestidad y pudieran decir, oye, mi papá realmente sí es una persona espiritual. No, mi papá, pastor, se le atraviesa uno en el freeway y le dice de todo, pastor. Salen culebras y sapos y todo lo que usted se puede imaginar. Pero luego aquí está, adorando al Señor, aquí haciendo su show. No, mi papá, pastor, si viera cómo le habla a mi mamá, de bruta no la baja. Y me tienes, le truena los dedos y le grita y todo, pero luego acá, y le llaman y, pastor, Dios le bendiga, aleluya, gloria a Dios. O sea, estoy planteando una posibilidad, una oportunidad para que nos evaluemos. ¿Qué clase de cristiano soy? No aquí en la iglesia, aquí, aunque bueno, hay unos que hasta aquí se portan horrible, ¿no? Allá con la iglesia infantil se portan horrible con los sugieres y todo, y aquí entran y yo danzaré como David, hasta le hacen pasito acá. Pero es bien fácil aquí portarse aquí bien cristiano y hablar el cristianés, el cristiañol y todo bonito, todo padre, pero allá afuera, ¿qué es lo que nuestros hijos están viendo? ¿Qué clase de ejemplo somos? Necesitamos creyentes sólidos que formen hijos que no se dejen llevar por las modas, por las crisis, por los desafíos culturales que son reales allá afuera, las tendencias, las modas. Ahora resulta que lo más cool es ser afeminado para los hombres. El otro día mis hijos me enseñaron, mira, este es el hombre más guapo del mundo. ¿Qué es eso? O sea, no sabía si es camión o camioneta. A ver, espérate, ¿seguro que le pusiste el hombre más guapo del mundo? Un jovencito ahí todo así, pero parecía mujer, de verdad. O sea, no estoy menospreciando, estoy hablando objetivamente. Búsquelo en Google ahorita, no, todavía no, saliendo. El hombre más guapo del mundo, le va a salir una geisha ahí, que es hombre, supuestamente.
Y dices tú, pues, pero esas son las tendencias. Y nuestros hijos tienen que estar sólidos en la fe para no querer ser así. No quiero ser el hombre más guapo del mundo. Ay, papi, ya me voy. Y dices, no, espérate, tranquilo, no. Que no se dejen llevar por las modas, por los desafíos culturales que están enfrentando y que ahora lo más cool es ser asiático. Y luego, ¿qué religión tienen, no? O sea, esa cultura tratando de influir también con su religión. Tenemos que ponernos las pilas como padres. La generación venidera no necesita entretenimiento únicamente, necesita ejemplo, no necesita una emoción temporal, necesita fidelidad diaria. Y ese fuego, quiero aclararlo, no empieza con un evento, empieza contigo, conmigo, hoy, desde ahorita. Padres que hoy pidieron la salida temprano en el trabajo para llevarlos hasta el lugar del campamento, o que pidieron el día para llevarlos al campamento y que el domingo saliendo de aquí van a ir por ellos con el cansancio del al otro día ir a trabajar. Todo ese esfuerzo vale la pena, mis hermanos, y el cambio empieza con nosotros hoy. Los eventos efectivamente nos animan, los eventos nos sacan de la rutina, como este campamento les está sacando de su rutina diaria, de su entorno, incluso de este lugar. Los está llevando a un lugar bonito, a un bosque en donde no tienen dispositivos electrónicos. Y ya con eso, mis hermanos, es una desintoxicación, porque esto nos intoxica. Y más la dopamina que genera cuando estamos scrolling ahí, que dale y otro reel. Ahorita ellos están desintoxicando de todo eso. ¿Para qué? Para estar recibiendo enseñanza tras enseñanza tras enseñanza, alabanza, actividades devocionales. Y trajimos a dos jóvenes, pues eso es otra cosa que platicábamos, ¿no? La siguiente generación. ¿Se acuerdan del pastor Antonio Espinosa de Iglesia Juvenil en Guadalajara? Su hijo es de los que está predicando a los jóvenes. El pastor Toño Ortiz, usted lo conoce, bueno, el hijo del pastor Toño Ortiz también está, que es un joven, está ministrando a los jóvenes, junto con el pastor Juan, conmigo, con un servidor el día de mañana. Y mis hermanos, otra generación está siendo levantada. Sí, nos sacan de la rutina los eventos, nos impulsan, nos sacuden, pero un evento no sustituye la constancia del hogar, para nada. Muchos de los jóvenes, como decía al principio, van a volver tocados por el Señor. Pero ¿qué pasará si llegan a una casa fría espiritualmente? A una casa indiferente. Espiritual, tal vez, pero no comprometida. Hay personas que dicen, no, pastor, yo oro en mi casa, mira las rodillas peladas que tengo, todo bien. Pero no se compromete. Oye, hermano, mira, hay esta necesidad. Le digo, no, pastor, es muy temprano, o es muy tarde, o no puedo, o me canso, o eso no me gusta, etc. Así que no dejemos que el fuego que se está encendiendo allá se apague aquí. El campamento juvenil puede ser la chispa, pero tú y yo decidimos si se convierte en llama o en humo, nada más. Dios, mis hermanos, no busca casas perfectas, busca ambientes preparados. Y termino haciendo dos preguntas. ¿Qué apaga el fuego y qué alimenta el fuego? Si tú quieres apagar el fuego de tu joven, ahí te va. Sé indiferente espiritualmente. Sé legalista, pero sin amor. Quítate eso y esos zapatos y eso, cámbiate eso y ese pelo. Sin amor. Eso es ser legalista, pero sin amor. Dale palabras hirientes a tu hijo. Si quieres apagarlo, llégale. Tan pronto llegue, dile, ¿y ahora tú qué? Y palabras hirientes. Ten un ejemplo contradictorio, lo que decía hace un momento. Aquí una cosa y afuera, en el trato cotidiano, otra. Pero si tú quieres alimentar el fuego, por otro lado, ora diariamente con ellos. Y no estoy hablando de, vamos a hacer aquí una velada de oración y todo. No, mira, puedes comenzar con una oración sencilla, pero juntos, en familia. A veces no se puede, a veces surgen cosas y bueno, pues con el que esté. Si tienes dos hijos y nomás está uno, el otro se quedó dormido, lo que sea, bueno, vente, hijo, vamos a orar juntos. Y Señor, bendice a mi hijo, dale descanso, dale sabiduría, habla palabras de bendición sobre tu hijo para alimentar el fuego. Y si no lo hacías, comienza a hacerlo. Con eso queremos quedarnos. ¿Quieres alimentar el fuego? Ten conversaciones espirituales con tus hijos. Parece que hablar el mismo idioma, y hablarlo fluidamente, para tener conversaciones espirituales. No nomás de chicken, no de pass me de weed eater. No, o sea, conversaciones fluidas en un mismo idioma, espirituales,
en donde tú puedas fungir como maestro, en donde tú puedas hablarle, no sé, de lo que aprendiste en el discipulado, de lo que Dios está hablando a tu vida, de tu devocional en la mañana, tener conversaciones espirituales. ¿Quieres encender el fuego? Cambia el juicio por ánimo. Ese juicio de, ay, esos pelos, pareces quién sabe qué, pareces borrega de no sé qué, todo ese tipo de cosas, cambia ese juicio por ánimo. Es decirle, hijo, Dios te ama y yo también te amo. Dios tiene cosas poderosas para tu vida. Eso que habló Dios a ti en el campamento, Dios quiere permanecer esa llama encendida y yo te voy a apoyar, y hacer planes es cambiar eso. Eso es lo que alimenta el fuego. ¿Qué alimenta el fuego? Un testimonio, coherente. No perfecto, pero sincero. Mis hijos me han visto equivocarme a mí. Y saben, yo les he pedido perdón a mis hijos. Eso no nos resta autoridad. Al contrario, afirma la autoridad. Y les muestra a ellos, las autoridades que ustedes tengan no van a ser perfectas, pero Dios las ha puesto. Y saben, yo también me equivoco. Y yo también le pido perdón a Dios. Y vengan, vamos a pedirles perdón a Dios. O le voy a pedir perdón a Dios delante de ustedes. Etcétera, etcétera. No hay tiempo para dar ejemplos, pero espero se entienda el concepto. Y no pasa absolutamente nada con reconocer que nos hemos equivocado. Tal vez eso sea lo que tengas que hacer para encender el fuego. Cuando lleguen tus hijos, o tu hijo, o tu hija, decirle, hijo, hija, me di cuenta que me he estado equivocando, que nos hemos quedado cortos en esto, pero vamos a empezar a cambiar, a hacer otras cosas. Tú puedes avivar el fuego o apagarlo. Y muchas veces no apagamos el fuego por rebeldía. No estoy hablando de eso, pero sí lo apagamos por descuido. Y empezamos y le bajamos hasta que desaparece. Ya lo dijimos al principio, esta enseñanza es para todos. Y tú puedes ser esa voz que impulsa a la generación que viene o la que lo enfría. Tito 2:6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Tal vez ese joven que vuelve del campamento necesita simplemente un abrazo, una palabra, un modelo, y Dios quiere usarte a ti, mi hermano, mi hermana. Termino haciendo otras preguntas más que nos pueden ayudar a reflexionar. ¿Se habla de Dios en mi casa de forma natural o solo en emergencias? Bueno, y esto nos tiene el propósito de llevarnos a hacer ajustes. ¿Mis hijos ven coherencia entre lo que digo y lo que vivo? ¿Oramos juntos como familia, aunque sea de forma sencilla? ¿Estoy animando el fuego espiritual o apagándolo con indiferencia, con juicio? Estas preguntas quizás tengas que escuchar la enseñanza y anotarlas. Pero el desafío que te dejo es hacer un cambio en esta misma semana. Tomar una acción concreta en esta misma semana. Una conversación que quedó pendiente, dar un paso por lo menos en esta misma semana. Así que no dejemos pasar esta oportunidad. El fuego está empezando ya se está empezando a encender. Ahora tú y yo debemos cuidarlo. Le invito a que se ponga de pie. Una generación con fuego no nace por casualidad, se forma, es una decisión, y mi llamado es que no se apague el fuego en la próxima generación. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque ella nos alienta, como hemos sido alentados estos últimos días, pero tu palabra también nos desafía. No queremos caer ahí en conmiserarnos y en estar ahí escondidos. Queremos también ser desafiados por ti, porque tú quieres una generación que te busque, que te honre, que te adore, y la que sigue otra vez, que te honre, que te adore, y la que sigue nuevamente, para que nuestros hijos pongan tu confianza, su confianza en ti, que no se olviden de tus obras, que no se olviden de lo que has hecho, y que si nosotros ya no estamos, podamos estar en paz de que ellos continuarán en ese ejemplo que nosotros les hemos dado. Queremos ser los cristianos que nuestros hijos quieran ser. Gracias, Padre. Habla con él, mi hermano, mi hermana. Toma estos minutos para reflexionar, para hablar con el Señor. Quizás tengas que reflexionar en los ajustes que vas a hacer, en los cambios que vas a hacer. Quizás tengas que ponerte a cuentas con el Señor y pedirle perdón por algunas cosas. Quizás tengas
que decirle, Señor, hoy hago un compromiso contigo. No quiero ser tibio, quiero ser fuego para ti, Señor. Ese fuego que influya en la siguiente generación. Oramos también por los pequeñitos, oramos por esos niños que pronto estarán en el grupo de jóvenes también. Señor, que el fuego no se apague. Sabemos que tú no nos vas a decepcionar, pero queremos nosotros también asumir nuestra parte. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor. Adoremos al Señor, mi hermano, mi hermana. Forcemos y que seamos valientes. Padre, tu palabra hoy ha hablado a nuestro corazón. Sabemos que tú estás con nosotros. Es tu gracia suficiente y lo que necesitamos. Y hoy deseamos tomar ese reto en esforzarnos solo en ti, porque es en tu trono de gracia donde recibimos misericordia. Perdónanos porque tal vez hemos hecho las cosas mal. Aquí está mi corazón. Tú ya nos mostraste ese camino. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar, y sobre ti has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar, y sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Solo en tu gracia yo quiero estar, Señor. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar, y sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar, y sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Solo en tu gracia
palabra que nos exhorta y nos anima, Señor. Eres bueno. Gracias, Señor. Señor, danos de tu gracia para poder instruir a nuestros niños, a nuestros hijos en tu palabra. Tu palabra, Señor, es para su bien, es para su protección. Necesitamos de ti, Señor, cada día, Padre. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Pueblo mío, atentos a mi ley, inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo
Bendecimos a nuestro Dios por su preciosa palabra.